Durante muchos años, la expresión voy a la iglesia, voy para la iglesia, ha sido parte del coloquio cristiano. Cuando nos veían en la calle caminando con la Biblia bajo el brazo y decían, mira, va para la iglesia. ¿Cuántas veces familiares, amistades e incluso muchos creyentes se burlaron de nosotros diciendo, tú te pasas metido en la iglesia? Hoy vamos a aprender que durante todo este tiempo hemos tenido y hemos dado un concepto erróneo de lo que es la iglesia. Así que quédate en sintonía con nosotros para que juntos aprendamos a cómo ser iglesia y podamos seguir adelante en la fe. En la vida, todos caminamos un camino. Algunos se detienen, pero los que creen siguen avanzando, porque la fe siempre nos guía hacia la luz. Ministerio Adelante en la Fe. Dios te bendiga y te guarde. Soy el reverendo Eli Nieves en otra edición de su programa Adelante en la Fe, donde hablaremos sobre un tema que compete a la vida de la iglesia en el tiempo presente. Estamos transmitiendo desde cerca de la ciudad del Álamo en San Antonio, Texas, el estado conocido como la tierra de Jehová y de la estrella solitaria. Así que sigan a Dios únicamente, porque en este canal no buscamos seguidores, porque esos son solamente de Dios, pero sí buscamos suscriptores. Así que suscríbase al canal, dele like, comparte el contenido para bendecir a otros y active la campanita de notificaciones para que siempre que suba algún contenido en este canal, todos sean avisados y se unan a escuchar la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Antes de entrar en el contenido de hoy, quiero enviar saludos, besos y abrazos a todos los que nos ven a través de esta plataforma, amigos, aún amigos no conocidos y seguidores de Cristo que vienen con la necesidad de escuchar palabras de ánimo que los acerquen más a Él. A mi amada esposa, Katy, una mujer de Dios y de propósito, regalo de Jehová para mi vida. Hermano, usted no sabe que cuando usted vea las cosas que van bien en este canal es porque ella es quien lo hace ser de esa manera. Ella es quien hace que todo se haga y se vea mejor. Te amo, mi amada, y doy gracias a Dios por coronar mi vida con la tuya y por lo idónea que ha sido para mí. No hay nada mejor, hermano, que tener a alguien en tu vida que te mantenga en equilibrio. A mis hijas, a mis hijos, a mis nietos, a mi amada madre, a quien le debo el que me haya instruido desde la niñez a seguir y amar al Señor. A mis hermanos y hermanas de sangre y sus familias en toda la nación americana y en Puerto Rico, los amo y les bendigo. A mis pastores, Noé y María Hernández, muchas gracias por su apoyo incondicional. Les amamos por eso. Y sin que me falte, hermano, porque me bajan el hacha, a mis hermanos de la República Dominicana, a quien amo, respeto y admiro porque verdaderamente sirven a Dios de todo corazón y en humildad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre dejar de ir a la iglesia. Y muchos dirán que me volví loco. ¿Cómo que dejar de ir a la iglesia? Pues sí. Es el tiempo en el que vivimos, tenemos que dejar la práctica antigua de ir a la iglesia y comenzar a definirnos nosotros mismos como iglesia. Dejar de ir a la iglesia no es dejar de congregarnos, porque eso es un mandato apostólico, un llamado universal al cuerpo de Cristo a que nos reunamos y tengamos comunión los unos con los otros. Si dejamos de congregarnos, hermanos, dejamos de ser parte de ese cuerpo. El congregarnos y caminar en Cristo bajo el cuidado de un pastor y de una congregación nos cementa como creyentes y miembros no de una congregación, sino del cuerpo corporativo de Cristo. Para eso, primero debemos definir qué es la iglesia. Muchos creyentes en Cristo, convertidos al Señor, han deducido que por ir con frecuencia al templo forman parte de la iglesia de Cristo. Pero la realidad es que los años que hayamos pasado después de haber hecho profesión de fe, después de habernos bautizado, después de habernos graduado del seminario, del instituto bíblico, no importan. Cuántas tarjetas de membresía tengamos o hayamos tenido, si hemos sido o somos miembros en plena comunión de una congregación, de una asociación social eclesiástica o de un movimiento religioso evangélico, eso no importa.
Cuántas veces hayamos predicado, cuántas congregaciones hayamos pastoreado, en cuántos congresos hayamos dirigido, cuántas almas se hayan convertido a través de nuestro ministerio o cuán grande sea nuestro ministerio. Eso no importa. Si somos de los que están, de los que estaban, no podemos ser iglesia hasta que nos sometamos al Señor de la iglesia, hasta que no estemos conectados y sometidos de forma definitiva y fiel a la cabeza de la iglesia. No seremos iglesia. Consideremos lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1 versos del 15 al 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Añada el Señor bendición a su palabra en esta hora y que sea de bendición a nuestras vidas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es la iglesia? La iglesia siempre ha sido, es y siempre será un asunto de la supremacía del reino de Dios. Dios la pensó, la planeó, la engendró, la parió y puso sobre ella el soplo de vida a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que había que nacer del agua y del Espíritu, se refería a los miembros de la iglesia, un cuerpo lavado del pecado y restaurado espiritualmente a su postura original en respecto de la relación con Dios. Dios estableció la iglesia desde antes de la fundación del mundo, con significado y propósito. El propósito y significado le fueron robados por el pecado del hombre, pero le fueron restaurados a través del poder de la cruz ensangrentada y una tumba vacía. El edificio de reunión o la comunidad donde se encuentran no tienen nada que ver. La verdadera iglesia trasciende las barreras de los edificios, fronteras, gobiernos, reinos terrenales, autoridades humanas y espirituales, sin que necesite de estructuras que la definan. Los programas de la organización o la incorporación congregacional que tenga no tienen ninguna importancia si la iglesia no está comprometida a hacer y a hacer lo que Dios quiere que sea, porque siempre ha sido, es y será asunto de Dios. Por tanto, solo Él es quien la define. El gozo mayor de la iglesia como cuerpo debe estar ligado a que la vida existencial de todos sus miembros esté centrada en Jesús y que su propósito sea el mismo que el de Jesús. En Juan capítulo 17, verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia no está compuesta por consumidores de Dios. No es un restaurante donde se viene a disfrutar de una buena comida. No es una tienda por departamentos en las que venimos a buscar lo que necesitamos para sentirnos cómodos mientras vivimos vidas sin ser afectados, cambiados, transformados ni restaurados luego de un encuentro con quien es la cabeza de la iglesia. No podemos ser la iglesia de Cristo con vidas de servicio secreto, separados de Él. Jesús no es un vendedor de bienes raíces que promueve mansiones celestiales. El pasaje que leímos alude a Jesús unas 15 veces. Eso tiene que significar algo, hermanos. Que la iglesia no es un local lleno de clientes consumidores de Dios, sino el cuerpo de hombres y mujeres llamados, salvados, transformados, santificados y conectados con la cabeza. Gente que vamos tras el propósito para el cual fuimos llamados, que caminamos, vivimos y adoramos en la presencia del supremo y único Dios,
que conocemos al Padre y representamos el reino de Dios en la tierra. Así que dejemos de ir a la iglesia como si fuera un lugar de reunión donde nos juntamos con los hermanos para adorar a Jesús. Dejemos de ir a la iglesia como quien asiste a una reunión de pecadores anónimos, buscando que nos pasen la mano y que nos hagan sentir bien, que nos digan que no es nuestra culpa estar en la situación tan espiritualmente precaria en la que estamos y que siempre hay que buscar a quien culpar por nuestra condición continua de separación de Dios. Seamos un cuerpo que experimenta la plenitud de una conexión profunda con el Señor, con el Ser Supremo, el único y verdadero Dios. Porque la iglesia no es un lugar, sino un estado en el cual los seguidores de Jesús disfrutamos una compenetración espiritual profunda con aquel que tiene todas las cosas bajo su autoridad y bajo su dominio. Porque la iglesia nunca ha sido, no es y nunca será una organización religiosa. Porque la iglesia no es un asunto de hombres, es la embajada del reino de Dios en la tierra. Y los que somos iglesia, somos sus embajadores. ¿Para qué edificó Dios la iglesia? Veamos primero para qué fue que no la edificó. Jesús no edificó la iglesia para que la gente tuviera un lugar de reunión para adorar. Todos sabemos que en el tiempo de Jesús no había un templo eclesiástico que Él hubiese fundado para que la iglesia se reuniera. En Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dicen: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra vida es el instrumento de nuestra adoración. Dios no está buscando palabras bonitas que le adornen el ego, sino corazones relacionados con Él en el Espíritu para depositar en ellos su plan y su propósito. Mateo capítulo 8, verso 20 dice: Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Algunas versiones dicen que no tenía ni una piedra donde recostar la cabeza. Para entonces, la iglesia de Cristo no existía como representación de su reino sobre la tierra. No fue hasta que la gestó en su vientre durante los 3 años de ministerio, la parió en el Gólgota y la reveló al mundo en la celebración de Pentecostés, que la iglesia se convirtió en la piedra hecha carne, donde Jesús reposó su cabeza. Fue entonces cuando comenzaron a bajarles los códigos divinos, la ley de Jehová al corazón de los primeros creyentes y líderes por medio del Espíritu Santo. Entonces fue concertado cada miembro en su lugar para que funcionara como cuerpo dirigido por aquel que es la imagen misma del Dios perfecto y único, quien se hizo hombre, se humilló a sí mismo, fue crucificado y resucitó al tercer día para sentarse como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda su creación. Antes de ser iglesia, tenemos que tener conexión divina con la cabeza. Por eso, en Juan 4, 23 y 24, Jesús le dice a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús no edificó la iglesia para proteger al cuerpo de creyentes. Para eso es su nombre. Proverbios capítulo 18, verso 10 dice: el nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y será salvo. Antes de ser iglesia, tenemos que tener fe. Antes de ser iglesia, tenemos que arrepentirnos y ser salvos. Es incontable el número de personas que llevan años asistiendo a cultos, diezmando, ofrendando, predicando, participando en medio de la congregación, de congregaciones evangélicas, tomando la Santa Cena, y que aún no se han arrepentido y viven vidas cristianas sin salvación. Antes de ser iglesia, tiene que haber reconciliación con Dios,
convicción de pecado, aceptación pública de la culpa de tu pecado, arrepentimiento y humillación genuina delante de Dios y reconocimiento de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. No por lo que vemos ni por lo que queremos, sino por quien nos ha sido revelado como el fundamento de la iglesia. Muchos van detrás de la fama del cristianismo, del micrófono, de las grandes plataformas, de los grandes escenarios y del dinero y comodidades que producen. Pero pocos persiguen el arrepentimiento, la reconciliación, el perdón de sus pecados y mucho menos la santidad a Jehová requerida para ser iglesia. En Mateo capítulo 16, versos del 15 al 18, Jesús confronta a sus discípulos con algo con lo que nos confronta hoy. Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, solo cuando se nos revela que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente, se nos deposita la fundación en la que se edifica la iglesia en nosotros. Es solo cuando reconocemos por la revelación del Padre quién es Jesús que Él nos reconoce como iglesia. No estoy hablando de membresía congregacional, sino que para ser miembros reconocidos del cuerpo de la iglesia de Cristo, tenemos que tener un conocimiento revelado por el Padre de quién es Jesús el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Porque Jesús continuó diciéndole a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Así fue que lo reconoció. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es por casualidad, sino a propósito que luego de que Él haya declarado que el fundamento de la edificación de la iglesia es el reconocimiento de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús establece el propósito de su fundación. Porque más adelante dice, y las puertas del Hades, es decir, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades tipifican todos los poderes del pecado, de la muerte y del sepulcro derrotados por Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia, siendo Cristo su cabeza, tiene como propósito y fundamento resistir y destruir las obras del enemigo en la tierra y en la vida de los hombres. Entre muchas cosas, la iglesia es el régimen de oposición del reino de Dios contra el pecado, la muerte y la separación entre el hombre y Dios. No somos simples amigos de Dios. No solo hemos sido convencidos, persuadidos y atraídos por el amor, la gracia y la misericordia de Dios, sino que hemos sido convertidos, renovados, regenerados, transformados, cambiados, reconciliados, unificados, reconocidos y aceptados en el reino de Dios como portadores de la presencia y la gloria misma de Dios sobre la tierra. Un solo cuerpo con muchos miembros, cada uno bien concertado, haciendo su parte para reconciliar al hombre de nuevo con el camino que el pecado le hizo perder y con el Creador que lo hizo. Así que dejemos de ir a la iglesia porque eso no existe. Dejemos de ir a la iglesia porque allí es que te sientes bien protegido, cuidado y cómodo. Y comencemos a ser iglesia, luz del mundo, sal de la tierra, embajadores del reino de Dios y sembradores del evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Si esta palabra ha tocado tu corazón, por favor, déjame tu mensaje en los comentarios. Dinos de dónde nos escuchas para enviarte un saludo personal en la próxima programación. Suscríbete para más contenido, comparte, dale like. Activa la campanita de notificaciones. Escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla. Y también te lo dejo en el enlace de la descripción de este programa por si necesitas ayuda personalizada. Estamos aquí para ayudarte y orientarte de acuerdo con la palabra de Dios para tu crecimiento espiritual y tu bendición. Será un gran honor orar por ti, para que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos nosotros, mientras caminamos adelante en la fe. Dios te bendiga.
En la vida, todos caminamos un camino. Algunos se detienen, pero los que creen siguen avanzando, porque la fe siempre nos guía hacia la luz. Ministerio Adelante en la Fe.